lesiones que puedan ocurrir en piel, como por cirugía. La cirugía que puede hacer de cualquier especialidad, porque va a tener que irrumpir por este órgano tan noble que es la piel. El grosor ronda entre los 0.5 milímetros y los 4 milímetros. Presenta, como bien conocen ustedes, grandes pliegues o pliegues articulares. Los pliegues articulares son pequeños y también los pliegues musculares. Acá observamos, no es otra cosa que la dermatoglifia, que es propia para cada uno de nosotros, las huellas dactilares. Estos se denominan dermatoglifos, que es una manera de, no perfecta, por supuesto, para el reconocimiento, ¿no? Los orificios de la superficie cutánea están constituidos por, uno, las glándulas sebáceas. Esto permite que la unidad pilosebácea, es decir, el pelo y la glándula sebácea, estén en toda la superficie cutánea, menos en las regiones palmares y plantares, no se encuentran. Después está en toda la superficie. En algunos lugares, como bien saben ustedes, los pelos van a ser grandes y en otros van a ser pequeños. Y de igual manera, en algunas áreas, la glándula sebácea va a ser de mayor tamaño, como es en la región facial, y va a ser más pequeña en otras áreas, como puede ser miembros superiores, miembros inferiores. Pero es importante que ustedes fijen este detalle, que en palmas, en regiones palmares y plantares, no se encuentra. Otro punto de salida, entre comillas, porque también sirve de entrada, son las glándulas sudoríparas ecrinas. Y otro punto, el tercer y último punto, son las glándulas sudoríparas, pero de tipo apocrina, que son exclusivas en la zona axilar, en la región anogenital, también en la región inguinal, pero fundamentalmente, como está anotado, en la zona axilar y anogenital. La piel tiene estas tres capas, estos tres estratos también, como está acá anotado. Obviamente la epidermis, la dermis y la hipodermis. La hipodermis separa la piel del tejido subcutáneo. La dermis sirve de soporte a la epidermis. Es una capa de tejido conjuntivo laxo. La epidermis es una capa de tejido epitelial. Entonces, corresponde a uno de los 4 tejidos de nuestro organismo. Epitelio, el segundo es el tejido conectivo. Entonces, esta es una capa de tejido epitelial homogénea. Y obviamente es la capa más externa, ¿no? La epidermis está constituido por un epitelio estratificado plano y queratinizado o cornificado. De ahí de que algunos pacientes les van a mencionar: doctor, ¿por qué no me aplica un poco de anestesia en crema? Sí, en piel va a dar alguna facilidad
para pequeñas y muy superficiales lesiones. Pero, por ejemplo, si queremos anestesiar con una aguja, no va a dar resultado, lo cual sí da resultado en mucosa con los doctores de odontología. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que ahí sí hace efecto la anestesia en crema y en piel con inclusive tratamiento oclusivo, que puede estar toda una noche o mínimo 2 horas para que penetre mejor. El INCON va a causar siempre dolor. Es que en la mucosa el epitelio no se encuentra queratinizado o cornificado, que esa es una de las ventajas para defendernos a diferencia de las mucosas. El grosor, como ya habíamos mencionado, es variable, va de menos de 0.1 milímetros, como puede ser en párpados, por ejemplo, en la región genital, a 1.5 milímetros en las plantas, ¿no? Es avascular, eso es otro punto que ustedes deben tenerlo presente, ¿no? Tanto por el epitelio estratificado plano y queratinizado como que es avascular, porque se nutre por difusión a partir de la dermis, de los vasos sanguíneos, de los pequeños capilares que se encuentran en la dermis superficial, es que se nutre la epidermis. Sí hay terminaciones nerviosas, hay filetes de tejido nervioso, son muy delgados, pero sí hay sensibilidad y obviamente todos ustedes lo reconocen. Los queratinocitos, que son las células más características de la epidermis, constituyen el 90% de la epidermis. La queratina es una proteína fibrilar de la familia de los filamentos intermedios encargada de aportar dureza y rigidez. La epidermis entonces es de renovación continua. Cada más o menos 28-30 días se renueva la epidermis sin hacer ninguna notoriedad normalmente, o sea, no se van a notar, no se va a ver escamas en condiciones normales. Las capas de la epidermis, el primer estrato es el estrato basal, el estrato germinativo, el estrato proliferativo. Está constituido por una hilera de células que tienen estas células la morfología poligonal. Son cúbicas o ligeramente cilíndricas. Son las únicas células que se dividen, las únicas células que hay en epidermis que se dividen. A partir de estas células va a haber unas células que podemos llamarlas como células hijas, como está anotado acá, que estas van a ir ascendiendo hasta llegar al estrato más superficial. Las células basales se encuentran íntimamente unidas entre sí mediante unos elementos de unión que son los desmosomas. Y a la membrana basal, que es fundamental, esta membrana basal, que es parte de la epidermis, se encuentran unidos mediante los hemidesmosomas. El estrato espinoso, otro de los estratos, otra de las capas de la epidermis, estrato espinoso o de Malpighi, está constituido por 5 a 10 capas de células poligonales. Los queratinocitos están conectados nuevamente, acá solo por desmosomas, ¿no? Ya acá las células comienzan a fabricar sustancias cementantes que se acumulan en gránulos, visibles al microscopio electrónico.
son denominados los corpúsculos de Odland. Esto corresponde entonces al estrato espinoso, también llamado de Malpighi. Son de 5 a 10 capas de células que forman este estrato espinoso o de Malpighi. El estrato granular o granuloso está formado por 2 a 5 capas de células. Ya tienen un aspecto aplanado, cuyo rasgo más significativo es la acumulación en el citoplasma de gránulos gruesos y de forma irregular. Las células comienzan a presentar abundante queratina en su citoplasma y sus componentes celulares, sobre todo mitocondrias y retículo endoplasmático, comienza a desaparecer. Entonces está formado este estrato granuloso por 2 a 5 capas de células de aspecto aplanado. El rasgo más significativo es la acumulación en el citoplasma de gránulos gruesos y de forma irregular. El estrato lúcido solo se ve en palmas y plantas, de tal manera que mayor importancia es relativa, ¿no? Y está constituido por unas pocas capas de células muy aplanadas y de coloración blanquecina, muy apretadas entre sí, carentes ya de núcleo y la mayor parte de los organelos, ¿no? O orgánulos. Esta zona de palmas y plantas es bastante buena para cuando se hace cirugía. La capacidad de repitelización es bastante bueno, no debido al estrato lúcido, sino a todos los componentes de epidermis. El estrato córneo, siendo ya el último estrato, la última capa del epidermis, son células que poseen pocos desmosomas en las partes inferiores del estrato córneo. Y estos serán tanto más escasos cuanto más ascendemos por el mismo. Las células carecen ya de núcleo y solo presentan restos de organelos en el citoplasma. Todo el citoplasma está cubierto por filamentos de queratina, que es nuevamente una proteína y que son varios tipos de queratina, ¿no? La membrana celular se encuentra engrosada y cubierta en su cara interna por glicolípidos. El espacio intercelular es rico en lípidos cementantes que mantienen una cierta cohesión. Entonces acá podemos ver la dermis, como está señalado, las papilas dérmicas, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato córneo compacto, en este esquema nuevamente la lámina basal o membrana basal, el estrato basal con estas células poligonales, pero sobre todo son células cilíndricas, una sola hilera, y es la que va a dar origen a todas estas células. El estrato espinoso, el estrato granuloso, llamado así por estos gránulos de queratohialina, que acá lo están significando, lo están mencionando. El estrato lúcido, si estuviéramos en la región palmar o plantar, ¿no?
acá los núcleos están en degeneración, y células cargadas de queratina que corresponde al estrato córneo. El color de la piel está dado por la acumulación de carotenos, los vasos sanguíneos, obviamente, el lecho vascular de la dermis, y fundamental por la presencia de melanina. Es lo más importante. Los melanocitos, que son otras células que se encuentran en la capa basal del epidermis, como está señalado acá, son las células que nos van a dar, como ya mencionábamos, el color de la piel. Son células de morfología más o menos estrellada, con múltiples prolongaciones como si fueran pulpos. Fabrican la melanina y la acumulan en unos gránulos denominados melanosomas. La melanina es el pigmento encargado de proteger la piel. ¿De qué nos va a proteger? Fundamentalmente de las radiaciones solares, ¿no? De la radiación ultravioleta, pero no solamente de la radiación ultravioleta, sino de la misma luz visible, aunque teniendo presente que la radiación ultravioleta es la que va a causar mayor daño y va a ser causa de muchas patologías, dentro de ellas, por ejemplo, el carcinoma vasocelular. Un diagrama para poder observar al melanocito. Este melanocito con otros queratinocitos va a formar una unión de melanocitos con queratinocitos. Como pulpo va a distribuir los granos de melanina, son cedidos por secreción citocrina. Acá encontramos los gránulos o granos de melanina, la membrana basal, y cómo va como si fuera un pulpo o en forma estrellada, como señalaban, se va a tener estas prolongaciones para estos granos de melanina desplazarlos a los queratinocitos. Otra de las células son las células de Langerhans, que se encuentran en epidermis. Tienden a aparecer con más frecuencia en capas altas del estrato espinoso. Su morfología también es estrellada. No se unen por desmosomas, como tampoco los melanocitos. Estas células forman parte del sistema inmunológico, como ustedes bien conocen, constituyendo el componente más exterior del mismo. Participan en el inicio de las reacciones de la alergia de contacto, es decir, en la dermatitis de contacto, estas células funcionan como presentadoras de antígeno. Las células de Merkel aparecen en zonas basales de la epidermis, pero son bastante escasas. Están relacionadas con el sistema nervioso y constituyen terminaciones nerviosas responsables de la recepción nerviosa, es decir, del sentido del tacto. La dermis, vamos a observar que es una zona de tejido conjuntivo que viene a ser uno de los 4 tejidos más importantes o los más importantes de nuestro organismo. Es tejido conectivo o conjuntivo laxo.
El grosor medio es de entre 1 y 2 milímetros, existiendo zonas más delgadas como en los párpados, donde el grosor es menos de 0,6 milímetros, y zonas más gruesas como son las palmas, las plantas, donde puede ser mayor a los 3 milímetros. La dermis, como ya habíamos mencionado, puede ser la dermis superficial o papilar, porque forman estas papilas como si fueran unos dedos. Es la zona dérmica en contacto con las papilas dérmicas, bueno, sí, y es un tejido conjuntivo más laxo, con haces de colágeno finos. Aparecen multitud de vasos sanguíneos que nutren la epidermis por difusión. La dermis reticular es la parte inferior de mayor tamaño y se une o se difumina con la hipodermis. Entonces tenemos dos estructuras en dermis, la dermis papilar o dermis superficial y la dermis reticular, porque justamente en esta zona hay mayor cantidad de tejido conectivo, pero de tipo reticular. Dentro del tejido conectivo encontramos el mismo tejido conectivo, el tejido, las fibras elásticas, el mayor porcentaje serían las fibras colágenas, por supuesto, elásticas, y las fibras reticulares, de ahí que toma este nombre de dermis reticular. Como lo mencionamos acá, con redes de colágeno más gruesas y densas. No es toda una malla de tejido conectivo, por eso el nombre de reticular. Bueno, ya les hablaba de la sustancia fundamental amorfa. Está cargada de sustancias con capacidad de retener agua, proteínas unidas a mucopolisacáridos ácidos, formando lo que se denomina proteoglicano. Es acá donde se puede colocar sustancias de relleno, como el ácido hialurónico, que es una parte de esta sustancia fundamental, amorfa, para tratar lo que viene a denominarse el rejuvenecimiento facial. Obviamente, esto va a durar, dependiendo la sustancia que se vaya a elegir, 1 año, 10 meses, 1 año y medio, 2 años, pero al final es reabsorbida esta sustancia que es el ácido hialurónico y que se emplea para el rejuvenecimiento facial, para amenguar, para atenuar las arrugas, los surcos. Es válido, así como los retinoides para el rejuvenecimiento facial. Otras formas de dar tratamiento para rejuvenecimiento facial son discutidas. Colágeno, obviamente, por eso es que es uno de los 4 tejidos que yo les mencionaba, es lo que en forma genérica les podemos decir a los pacientes. Vamos a colocarle colágeno, pero que es ácido hialurónico. Y como veíamos, el ácido hialurónico tiene esa propiedad de jalar agua. Ahora ustedes verán que hay cremas que tienen ácido hialurónico, no va a hacer absolutamente nada, porque el ácido hialurónico tiene que estar en la dermis. En la dermis, dependiendo de si es una pequeña ritide o arruga o un surco, un poquito más profundo o un poco más superficial, pero siempre en dermis. ¿Ya? Entonces el colágeno es la proteína fibrosa más importante de la dermis. ¿Quién produce el colágeno? El fibroblasto. El fibroblasto viene a ser el rey de la dermis.
porque es la mayor cantidad de células y el que produce esta proteína fibrosa que es el colágeno. Y nos va a dar una resistencia frente a los traumatismos físicos, ¿no?, que ustedes bien conocen. Las fibras reticulares, que ya hacíamos mención, son parte fundamental de las fibras de la membrana basal. Son fibras de menor diámetro que las fibras de colágeno. Forman una red muy fina y se incrementan durante procesos inflamatorios. Las fibras elásticas o elastina, se trata de una proteína fibrilar. Sí deben saber ustedes cómo se dividen las proteínas en nuestro organismo, ¿no? De propiedades elásticas, como el mismo nombre lo señala, ¿no? Suelen ser de menor tamaño que las fibras de colágeno y se acumulan principalmente en zonas de la dermis reticular. Bueno, acá vemos las células de la dermis, ya habíamos hablado de los fibroblastos, aparecen con más frecuencia en la dermis papilar. Su función es fabricar y mantener en buen estado las fibras de la dermis. Es decir, fabrican todas estas células, perdón, todas estas fibras que hemos mencionado, las fibras de colágeno, las fibras elásticas, las fibras reticulares y la sustancia fundamental amorfa. Son fabricadas por los fibroblastos. Y obviamente con la senescencia, es decir, el envejecimiento, van a disminuir todas estas fibras porque el fibroblasto va a caer en esta etapa de senescencia. Otra de las células que encontramos en dermis son los macrófagos. Bien saben que su función es fagocitar las sustancias u organismos extraños. Y también otra de las células son las células plasmáticas que derivan de los linfocitos y su función es producir anticuerpos. Las células cebadas también responden a la presencia de anticuerpos con la secreción de sustancias inflamatorias o compuestos químicos que activan la respuesta inmunológica ante invasiones, ¿no? Generalmente están muy cerca a los vasos sanguíneos, estas células cebadas o mastocitos. Los adipocitos son ya células que se encuentran en la hipodermis, ¿no?, y en la interfase dermo-hipodérmica, o sea, en zonas ya profundas. La hipodermis es la continuación, ahora nos referiremos ya a esta tercera parte, a esta tercera capa. La hipodermis, ya hemos hablado de epidermis, de dermis, ahora nos referimos a hipodermis, es la continuación de la dermis y está constituido por un tejido que es el tejido conectivo laxo o tejido conjuntivo laxo. Sus fibras son más finas que en la epidermis, aunque existen algunas zonas en las que se ancla firmemente por medio de estas a los tejidos subyacentes. Por ejemplo, en palmas, ¿no? Entonces, las fibras son más finas que en la dermis y está constituido por tejido conectivo laxo. La hipodermis se acumulan células de reserva de grasa, son los adipocitos. Y estos adipocitos se disponen inmersos en una red de fibras. La función es acumular energía, ¿no?, y constituir una barrera de protección térmica. Estas funciones tiene entonces la hipodermis. Acumula energía y sirven de protección térmica. La hipodermis es un tejido muy vascularizado. Conforme vamos de la parte más superficial
hacia hipodermis, como estamos señalando, los vasos van a ser, por supuesto, de mayor calibre. Ya ingresaríamos al plano muscular, los vasos van a ser de mayor calibre y eso hay que tenerlo presente en cirugía. El tejido fibroso separa a los adipocitos en grupos llamados lóbulos y separa también a los lóbulos en grupos más pequeños denominados lobulillos. La grasa brinda cierta protección mecánica y un moldeador importante de la figura y fisionomía del individuo, y eso lo vamos a ver en cada uno de nosotros, varones y damas, ¿no? En las damas con más claridad, porque las damas tienen mayor cantidad de ese tejido graso. Entonces, los anexos cutáneos son estructuras especializadas de la piel que cumplen diversas funciones, derivan de la epidermis y sufren una invaginación dentro de la dermis. Los más importantes son pelo, uñas y las glándulas, sean sebáceas o sudoríparas apocrinas o las otras glándulas que vamos a ver a continuación. Estos son los anexos a los que nos vamos a referir y es cuando denominan piel y anexos, ¿no? El pelo tiene una morfología filamentosa, alargada y flexible, resistente a la tracción. Está constituido por células epidérmicas cargadas de queratina, aplanadas y fuertemente empaquetadas. Hay dos tipos de pelo, el lanugo y pelo terminal. Vamos a seguir revisando. Vemos la ubicación del pelo, que es más o menos profunda. Acá observamos el músculo erector del pelo. Acá lo que le falta es la glándula sebácea, porque es una unidad que siempre va acompañada de la glándula sebácea, sea grande o pequeña, como les habíamos mencionado, dependiendo de la zona en la cual estemos examinando, y de igual manera el pelo puede ser terminal o no terminal, dependiendo de la zona. La glándula sebácea es la encargada de producir no grasa, sino sebo. Sebo es la mejor palabra. Poseen esta morfología acinar, se abren siempre a través de epidermis por una unidad pilosebácea, ¿no? No están distribuidas de forma homogénea, son vascularizadas y cada 8 o 10 días queda su producción terminada y para volver a fabricar el sebo. Bueno, acá vemos una anatomía de la glándula sebácea con las zonas de secreción. La glándula sudorípara ecrina tiene más o menos 2 a 4 millones de glándulas sudoríparas ecrinas. El principal componente del sudor es el agua. Obviamente también está el sodio, potasio, urea, el ácido úrico, como está señalado acá.
Se encuentra esta glándula sudorípara ecrina en toda la superficie cutánea. En algunas áreas va a encontrarse en mayor cantidad, como en la región facial, en cuero cabelludo, la región anterior y posterior del tronco. Y tiene un componente principal que es el sistema nervioso autónomo. Es regida por ese sistema nervioso autónomo porque nadie tiene la capacidad tanto de elaborar sudor como sebo. La glándula sudorípara ecrina, este es el ductus de la glándula sudorípara ecrina y este es el pelotón de la glándula sudorípara ecrina, que se ubica más o menos en forma profunda, ¿no? Tiene así, a diferencia de la glándula sebácea, porque esto hay que diferenciarlo en los cortes histológicos cuando se hace una revisión anatomopatológica. Tiene generalmente una sola hilera de células y a la luz van a vertir el componente que es el sudor. A diferencia de la glándula sebácea, que tiene dos hileras o más. Las glándulas sudorípara apocrina son muy parecidas a las sudoríparas ecrinas, pero estas son más grandes. Están asociadas a folículos pilosebáceos de la región anogenital, periumbilical, del vestíbulo nasal, de la región axilar. Producen un sudor apocrino, sino que estas células sobre todo se ha visto que en los animales pues tienen feromonas. En el caso de la especie humana, lo que producen es un olor característico que generalmente es mayor en algunas razas como en la raza negra, ¿no? Es decir, tienen un olor penetrante. La glándula sudorípara apocrina. Las uñas, bien conocen ustedes, tienen un grosor entre 0.5 y 0.7 milímetros, ¿no? Nuevamente su componente es la queratina. Es esta zona la más importante en cuanto que acá nace la uña, la matriz unguial. Está rodeado, y esta zona se llama eponiquium, a diferencia del hiponiquium que está en esta área. Acá está la cutícula, esta es la lámina unguial, plaque unguial, y este es el lecho unguial, ¿no? La vascularización de la piel, tenemos principales arterias que irrigan la piel, se encuentran en la hipodermis profunda, como ya habíamos señalado, hay un plexo subdérmico, o sea, van a haber plexos, o sea, un enmarañado de vasos a nivel de dermis superficial y así hacia la profundidad. Obviamente también va a haber un drenaje linfático importante. Vamos, asas capilares, ¿no? Vasos muy pequeños, la red subpapilar, la red cutánea. En cuanto a la inervación de la piel, tenemos dos tipos de nervios, aferentes y eferentes. Receptores sensoriales, receptores libres, corpúsculos receptores.
Entonces la piel nos sirve como protección. ¿Frente a qué nos sirve de protección? Frente a agentes mecánicos, físicos, químicos y biológicos, ¿no? Tenemos otra de las funciones de la piel, que es de relación. Por la piel recibimos sensaciones de tacto, presión, temperatura. Las relaciones sociales. No tocamos, pues, vísceras, sino tocamos nuestra piel o la piel de nuestros semejantes. Y mediante eso, pues, tenemos las relaciones sociales. La regulación corporal es la regulación de la temperatura, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar para el aislamiento físico, variaciones en el tono vascular, producción de sudor por las glándulas sudoríparas ecrinas, los músculos piroelectores van a entrar todo esto en acción para regular la temperatura de nuestro cuerpo, para el equilibrio hídrico y electrolítico, ¿no? Esto mediante la glándula sudorípara ecrina. Y obviamente podemos hacer una variación del volumen de sangre circulante. En el metabolismo, la piel sintetiza aproximadamente el 80% de la vitamina D. El porcentaje restante, 20 o 30%, los puede sintetizar el organismo, pero es fundamental que la piel lo sintetice con una exposición solar de unos 15 minutos por día de exposición solar. Tiene una función excretora también, una función endocrina y una función inmunológica, las funciones de metabolismo de la piel. La división celular y cinética, pues ya ustedes bien saben que las células realizan mitosis, esto en el estrato basal, y acá se ha puesto cada 12, 14 días. El tiempo de renovación es lo que les mencionábamos, alrededor de 30 días. Puede ir un poco más, un poco menos, dependiendo de la ubicación. La diferenciación celular y queratogénesis, ¿no? Es cómo se producen todos los componentes de la epidermis. Nuevamente, acá deben saber que hay dos tipos de queratina blanda y queratina dura, ¿no? Los melanocitos fabrican y distribuyen el pigmento entre los queratinocitos y este pigmento es denominado melanina, ¿no? La melanina es un pigmento que absorbe la luz ultravioleta, evitando que produzca daños serios en capas inferiores de la piel. Todos tenemos el mismo número de melanocitos. En todo el globo terráqueo tenemos todos el mismo número de melanocitos. La diferencia va a ser que unos producen más pigmento, como puede ser en el continente africano, y otros producen menos melanina, como puede ser en el continente europeo. Pero todos tenemos el mismo número de melanocitos. Acá tenemos la producción de melanina. Entonces, resulta de reacciones en cadena, tirosinasa, no libre está en cápsula esférica, un melanosoma, la ruta retículo-Golgi, se hace una vesícula de protirosinasa, melanosoma 1, para formarse una estructura filamentosa, melanosoma 2, se transforma a tirosina en melanosoma 3, el melanocito ya produce melanina. Estos son todos los pasos por los cuales
se va a producir este pigmento, la melanina. Es fundamental esta enzima, la tirosinasa. Hay patologías que están, como vamos a seguramente ver, relacionadas directamente con la pigmentación. Esta puede ser por hiperpigmentación o por hipopigmentación. Hipopigmentación como en el caso del vitíligo, en el cual hay una ausencia del melanocito. El melanocito ha desaparecido y dan manchas o máculas hipocrómicas o hipopigmentadas, causando gran molestia, sobre todo a nivel psicosocial, de quien lamentablemente lo padece. Hiperpigmentadas puede ser algo que es muy frecuente en nuestro medio y en el continente, buena parte del continente americano, la melanosis facial, por ejemplo, que es producto de la sobreexposición solar y en el cual hay un aumento del pigmento, más no un aumento del melanocito, sino de su producto, de la melanina. Bueno, acá la clasificación de la melanina: pobres en azufre, eumelaninas, ricas en azufre, feomelanina, cromos, mixtas, aportarían los colores característicos y personales de cada tipo de piel y pelo. Esto también es importante mencionar. A veces pensamos que todos tenemos el mismo color de piel, pero se usa una clasificación, la clasificación del fototipo, y va del 1 al 6. En nuestro medio estamos en el fototipo 4. Esta clasificación se realizó o se realiza, si ustedes gustan, en un punto exacto del globo terráqueo, es decir, en un lugar y donde varios sujetos son expuestos a la radiación ultravioleta. Es los fototipos de Fitzpatrick. ¿Cómo se resuelve esto? Es decir, al fototipo 1 viene a ser el individuo que siempre se quema, nunca se broncea, y característicamente tiene la piel, por supuesto, clara, ojos azules y cabello rubio. Y así se va yendo al fototipo 2, al fototipo 3, el fototipo 4, 5 y 6 vendría a ser las personas que viven, por ejemplo, en el continente africano, ¿no? Entonces nosotros estamos en el fototipo 4, de lo cual, como se ha visto, la melanina nos defiende de la radiación ultravioleta. Nos dan pues esa facilidad, no así el fototipo 1, porque al tener menos melanina están más expuestos si estos sujetos se sobreexponen a la radiación ultravioleta, ocasionando a la cabeza las ritides o arrugas, o sea, el envejecimiento, el fotoenvejecimiento, y patologías que son un buen número a la cabeza, por ejemplo, los cánceres, dentro de ellos carcinoma vasocelular. Se le denomina carcinoma porque, cuando ustedes escuchen la palabra carcinoma, porque el punto de partida es en el epitelio, uno de los 4 tejidos importantes de nuestro organismo. La melanogénesis, es decir, la formación de melanina, son factores genéticos. Los factores hormonales, que también tienen no de gran importancia,
la hormona estimulante de los melanocitos, no, los factores térmicos, ¿no? Pero sobre todo el factor genético para mamá, es decir, se quiere referir acá, mamá de piel clara, de fototipo 1 y padre de fototipo 4, pues existe una posibilidad que tenga fototipo 1, pero genéticamente el color de piel, como muchas características del pelo negro, etcétera, los ojos oscuros, son más poderosos, entre comillas, y va a tener hijos, dependiendo del número, si hablamos de un hijo, con más posibilidades de tener fototipo tipo 3. Bueno, la fisiología de la dermis, su importancia en la recepción de estímulos, ¿no? La sensación de tacto, muchos vasos sanguíneos que nutren la piel y sus anexos, actúan como barrera a agentes infecciosos, y la capa de piel que aporta flexibilidad, resistencia y elasticidad. Los aspectos fisiológicos de la hipodermis pues están relacionados con la movilización y acumulación de grasas. Es un sistema de reserva de energía, se movilizan cuando se necesita energía, ¿no? La fisiología del pelo, las épocas el pelo tiene 3 fases como están anotadas en esta diapositiva. La fase anágena, catágena y telógena, ¿no? El pelo tiene una etapa de crecimiento, no nos referimos a una unidad, ¿no? Sino en su conjunto. Entonces tiene una época de crecimiento, otra de reposo y caída, y luego reposición por un pelo nuevo. La fase de crecimiento es la que se denomina anágena. El folículo que se retrae en forma de masa o en clava, acá calve también clava, es fase, se denomina la fase catágena. Y la fase telógena es de permanencia y va a caer con más distancia, mucho tiempo después. El pelo bueno crece de 0 a 2 a 0 a 3 milímetros diarios. Los pelos occipitales, esto es bueno que ustedes lo sepan, por eso es que ustedes van a ver como que son bastante observadores, que el pelo occipital crece con mayor rapidez, 0.5 milímetros por día. Las pestañas, que son pelos terminales, pero si hubiera que crecer, las pestañas crecen de 0.15 milímetros por día, ¿no? Fundamentalmente para todo este problema, todo este proceso del pelo, son los factores genéticos. Existen otros factores que son sumamente importantes. Los agentes externos que va referido a la dieta, el estrés va a producir la caída, la alopecia del pelo, también la dieta. ¿Cuál entre la dieta es muy importante y ustedes lo saben bastante bien? Es el fierro, porque el pelo sirve de depósito de reserva del pelo. Y factores internos hormonales que también podría darse, ¿no? La fisiología de la glándula sebácea llega a formar una emulsión epicutánea. Cuando se transpira, cuando hay sudoración, el componente sudoral, se elimina mayor cantidad de sebo. Entonces
forma la emulsión epicutánea, ¿no? Y acá está la composición del sebo, ácidos grasos, perdonen, triglicéridos, 57-58%, ésteres serosos, 26%, escualenos, 12%, el colesterol, 1-2%, ésteres de colesterol, 3%. Es la palabra sebo. Los factores que influyen son el sexo, la edad y la carga hormonal. De hecho, bien conocen que el varón secreta o segrega más grasa que la dama, ¿no? Y acá va a depender esto de varios factores, pero fundamentalmente genéticos. Cara, cuero cabelludo, pecho y espalda son áreas sebosas, ¿no? La edad en la pubertad, con el inicio pues de la testosterona, que tanto fundamentalmente en el varón, y disminuye en la senitud. El sudor ecrino, que tiene un pH 4-6, obviamente por la glándula sudorípara ecrina, tiene agua en su mayor composición, ¿no? Sales minerales que es cloruro de sodio, cloruro de potasio, sustancias orgánicas como la urea, aminoácidos, el ácido láctico, el ácido purínico. Bueno, ya habíamos mencionado la función excretora, de termorregulación y que se ayuda en la hidratación de la capa córnea de la piel. El sebo tiene también una función antifúngica, o más claramente fungistático, también antiséptico, en menor porcentaje. Es decir, es frecuente, por ejemplo, la tinea capitis en los pequeños, pero en la dama y en el varón, adultos me refiero, por los ácidos grasos tienen una acción fungistática y no permiten la proliferación de los hongos que son correspondientes a los dermatofitos. Entonces no podemos ver tinea capitis o tinea en la región axilar, no, o a nivel de pelvis, no, por la presencia de la unidad pilosebácea, fundamentalmente la glándula sebácea, y la formación de estas sustancias que en buenas palabras es el sebo. La secreción de feromonas, esto es discutido, ¿no? Porque esto más se refiere a nuestros hermanos menores, que es en los animales. Y esto viene a formar el manto hidrolipídico, que es fundamental, el componente de lípidos y de ácido, que lo forman las secreciones, los componentes de las células muertas de la piel y las sustancias sementales para formar el manto hidrolipídico que nos va a defender contra agentes que son bacterias, hongos, virus, etc. Va a ser uno de los mecanismos de defensa, de resistencia de la piel. Bueno, acá está más desarrollado, formar sobre la piel una barrera. Impide la evaporación excesiva de agua, lubrica la piel, como ya habíamos mencionado, y regula la absorción percutánea de sustancias, sobre todo de sustancias hidrosolubles. Es decir, no permite el paso de cualquier sustancia.
Muy bien, acá vemos la permeabilidad y vías de penetración. La piel establece una barrera con el exterior. Es más o menos impermeable. Escuchaba, y seguro ustedes también lo han escuchado, que por ejemplo el virus que nos está afectando, esta pandemia, no penetra por piel. Y mencionaban algunas personas, entendidos, que los virus difícil que penetren por piel. Pues bueno, hay un virus que sí penetra y que tiene más de 200 tipos, es el virus del papiloma humano y que produce desde verrugas, otro tipo de lesiones, hasta cánceres, dependiendo si se ubican en mucosa, fundamentalmente mucosa oral, mucosa genital, ¿no? Entonces, la piel sí es cierto que establece una barrera con el exterior, por eso se está anotado acá más o menos impermeable. Existen sustancias, zonas o situaciones en las que esta barrera falla y puede ser superada. Algunas sustancias, porque en dermatología va a ser la especialidad que más cremas, o sea, más tratamiento tópico se va a emplear. Ahora, dermatología no es cremas. Qué bueno fuera que sea cremas. Dermatología es una especialidad más que tiene que tener todo el entendimiento de medicina, incluyendo cirugía. Entonces, para la penetración es el paso de un compuesto a través de una de las capas de permeabilidad, ¿no? La permeación, la reabsorción, etcétera, que ustedes bien conocen. Para que una sustancia atraviese la piel y llegue al torrente sanguíneo, debe pasar el estrato córneo de la piel, la epidermis. Debo decirles que este cuadro es bastante ilustrativo, pero es difícil que una sustancia aplicada por vía tópica, que pueden haber diferentes formas que vamos a ir desarrollando de presentaciones, siendo una de las que más utilizamos por diferentes razones, entre las cuales hay que destacar la comodidad, la facilidad de aplicación, las cremas, cold cream, crema fría, para que lleguen al torrente sanguíneo es muy difícil. Van a llegar porque van a tener que atravesar todo el estrato córneo como está anotado y que ya hemos conversado. Tiene que atravesar todo el estrato córneo para poder llegar a estos pequeños vasos sanguíneos que están a nivel de dermis superficial. Obviamente los cosméticos no deben pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Generalmente se quedan en la superficie de la piel. Hay diferentes factores que afectan la permeabilidad de una sustancia. Desde los factores asociados al producto, digamos, una pomada tiene mayor facilidad de penetración. Y acá claramente factores asociados al excipiente, porque en la pomada va a ser fundamentalmente la composición de vaselina o vasolanolina. Entonces, ese es el excipiente al que me refería, ¿no? Y cómo se apliquen, porque podemos tener la aplicación abierta o la aplicación de cura cerrada, es decir, con una bolsa de plástico, que no es otra cosa que polietileno, va a hacer que se permita la penetración de 100
veces. No, generalmente son 100 veces, puede ser 80 veces, porque va a depender de la permanencia de 8 o 12 horas, sobre todo en la noche. Y acá notan factores asociados al estado de la epidermis, es decir, cómo se encuentra la epidermis. Es diferente que exista una solución de continuidad a que la epidermis se encuentre íntegra. Yo les mencionaba ya la clasificación de Fitzpatrick. Los fototipos 1 y 2 son pieles muy claras, se queman con mucha facilidad. Se queman con mucha facilidad. El fototipo 3, relativamente oscurecida y que soporta cierta dosis solar, aunque se quema. El 4 es, acá, bueno, les notan razas mediterráneas, ¿no? Es el que nos corresponde a nosotros, que rápidamente puede haber eritema, pero también hiperpigmentación. El tipo 5, bueno, acá he señalado a los mulatos, y el tipo 6, que es a los que habitan en el continente africano. Los tipos de pieles pueden ser, pues, de alguna manera, dividirla así en piel normal, piel seca, piel grasa, piel mixta, ¿no? Esto sobre todo a la región facial, ¿no? Algo que resaltar en la piel seca es que en lugares donde no exista humedad, la piel seca se va a envejecer si no tiene el cuidado de protegerse de la radiación ultravioleta, se va a envejecer más rápidamente, va a haber un fotoenvejecimiento. La piel grasa, a diferencia, va a resistir mejor la radiación ultravioleta. Debemos tener presente también que Lima, la ciudad que habitamos, es una ciudad con mucha humedad, lo cual favorece mucho a la piel. Porque para la piel es muy importante que se encuentre humectada, entonces es muy importante. No así, por ejemplo, en Arequipa, donde hay mucho sol y es seco el clima. Entonces el fotoenvejecimiento va a hacerse con mayor evidencia se va a encontrar, y toda la patología que está relacionada con fotodermatología. Ya les mencionaba la cabeza, el envejecimiento y el cáncer vasocelular, el cáncer más frecuente que hay sobre la Tierra, ¿no? Bueno, acá una lámina de envejecimiento cutáneo. Los factores genéticos son importantes, por supuesto, los factores ambientales. Acá cuando se refieren a otros factores, siempre tener presente el estrés en la comida, ¿no? La alimentación. El proceso de envejecimiento afecta a todas las estructuras de la piel, ¿no? Bueno, acá las arrugas, que pueden ser frontales, ya esto tiene que ver también con la participación de los músculos, para lo cual, bien saben ustedes, se ha usado y se usa la toxina botulínica, ¿no? Para producir una parálisis de los músculos que queremos resolver, las ritides, las arrugas. Difícil para los surcos, como el surco nasogeniano o las grandes arrugas en la región frontal, pero sí para las patas de gallo. Entonces, va a actuar esta toxina botulínica
que es otro de los productos que puede emplearse para el rejuvenecimiento facial. Obviamente esta toxina botulínica va a durar 4 meses, 6 meses, no es permanente. No. Bueno, estas son las manifestaciones en el envejecimiento de la piel. En la epidermis se va a adelgazar, disminuye el número de células de cada capa y de cada estrato, ¿no? Disminuye el número de melanocitos. Los melanocitos no es que se vuelvan a aparecer nuevamente, se repongan, no. Los melanocitos son células que son derivados del neuroectodermo y tienen la característica que con el pasar de los años se va a disminuir, van a desaparecer estos melanocitos y va a haber un aclaramiento del color de piel. Por eso cuando vayan aumentando de edad, el color de piel va a ser más claro en cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo en los fototipos 4 hacia bajo, ¿no? Y obviamente vamos a ser más sensibles al sol. En la dermis, pues tiende a reducirse el grosor, sobre todo de la dermis papilar. Disminuye el número de fibroblastos, los haces de colágeno se adelgazan, las fibras elásticas pierden su normal disposición, ¿no? En el tejido adiposo subcutáneo y en la hipodermis disminuye la grasa del tejido subcutáneo y hay un descolgamiento de la piel. Bueno, los músculos subcutáneos pierden su tonicidad, hay un descolgamiento también que hace más evidentes los pliegues y relieves, ¿no? El sistema inmune disminuye el número de células de Langerhans y aumenta los mastocitos, ¿no? El pelo tiende a caerse, con el pasar de los años se va cayendo en varones fundamentalmente, en damas también, normalmente con la senescencia y a encanecerse, ¿no? Porque, como ya habíamos mencionado, los melanocitos desaparecen del pelo. El vello corporal se reduce muy poco, ¿no? Y también va a tornarse blanco, ¿no? Muy bien. Son 10:30. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, buenos días. Tengo una consulta. Sí, Grace. Mencionó dos tipos de queratinas. ¿Cuál sería su diferencia funcional o anatómica? Disculpa, Grace, ¿podrías repetir la pregunta? Ah, ya, sí, doctor. Mencionó que habían dos tipos de queratina, la blanda y la dura. ¿Cuál sería? ¿Tendrían alguna diferencia fisiológica? Señalar, es un grupo de proteínas. Las queratinas son un grupo de proteínas, Grace, que son aproximadamente 20 tipos de queratina. No exactamente ni gruesa ni blanda, ¿no? Son proteínas que son duras. Las vamos a ver en epidermis, las vamos a ver en el pelo, las vamos a ver en uñas. ¿Sí? Grace. Grace. Sí, doctor. Gracias.
Por favor, las intervenciones, habíamos quedado que iba a ser de ida y de vuelta. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Usted Jason. mencionó también que el pelo a nivel occipital tiene un crecimiento mucho más rápido que el resto del cabello, Un ¿no? poquito mayor, un poquito más rápido, sí. Ajá, ajá, un poquito más rápido, ¿no? Pero también me he dado cuenta que el pelo a nivel occipital también es más firme, y también es más duradero. Con el pasar del tiempo tiende menos a caerse. ¿A qué se debe esto, doctor? Es estrictamente genético. No se cae. Tú vas a ver en los alopecias hipocráticas que el pelo que se queda es el que se encuentra en la región occipital. Es el pelo que no se va a caer, ¿ah? Esto es por condición genética. Para hacer los mini injertos de piel se toma fundamentalmente de esta zona para llevarlo al área que se desee. Se hace ahora mini injertos, como te mencionaba, tomando dos, tres pelos, tres unidades y de esa área, porque esa área no va a tener alopecia. Te hablo de la alopecia androgenética. Entonces es por cuestiones genéticas que no se pierde, Jason. Ah, perfecto, doctor. Adelante, ¿qué otras interrogantes tienen? Doctor, una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos ¿Me días. escucha? Pero sí, Doctor, una pregunta. Con respecto a los fototipos que había mencionado, ¿siempre se van a conservar en un rango estable? O sea, a pesar de que luego son expuestos al sol, por ejemplo, de un rango 3, o bueno, de un fototipo 3, digamos que se expone al sol, llega a un fototipo tal vez 4. Luego de ya no exponerse al sol, ¿puede volver otra vez a su fototipo 3 o ya se queda en el fototipo 4? no, esto de los fototipos, nada, tenemos que ser elásticos, ustedes tienen que tener mucha comprensión, porque vamos a tratar con el, la mayor creación del universo, que es nuestro similar en la especie humana. No, puede que tú encuentres personas con tipo 3-4, por ejemplo, o 2-3. Esta clasificación que la propuso hace ya muchos años el doctor Fitzpatrick resulta, ¿no? Pero no es que todos van a caer en el fototipo 4, no. De repente tienen parte del componente del fototipo 3. Ahora que con la pigmentación, o sea, perdón, con la radiación solar, cambien de fototipo, sí, en ese momento pueden cambiar, pero no es un fototipo original, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes acá en nuestro medio y anotamos fototipo 3-4, porque está entre el 3, por supuesto, ¿no? Tiene la piel un poco clara, o los ojos claros, o el cabello más claro, ¿sí? ¿Qué más? Correcto, doctor. Gracias. ¿Qué ocurrencia? ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué más tienen? Otra interrogante? Doctor, tengo una consulta más. Sí, Con Luis. respecto a la acumulación de carotenos, ¿está asociado a algunas patologías o puede ser fisiológico? Y No, también, ¿dónde se vería? se ven generalmente en palmas. En palmas se ven con más facilidad
también se podría ver en el resto del cuerpo porque carotenos son los pigmentos. Entonces, los pigmentos, si uno consume abundante papaya, naranja, ¿no? Zanahoria, y se ve, es pasajero, ¿no? Obviamente se le da la indicación de no consumir estos carotenos en exceso para que no tengan ese color amarillento, ¿no? Fundamentalmente son con estos frutos. No es frecuente observarlos, pero algunas veces se va a ver, ¿no? Ya, doctor, gracias. Muy bien, Grace. Adelante con los interrogantes. Doctor, buenos días. Disculpe, mencionó que dentro de la clasificación de glándulas sudoríparas había la ecrinas y apocrinas. Mencionó que las apocrinas mayormente se relacionaba en raza negra, pero la ecrinas, ¿tiene alguna tendencia para una raza o no? No, no, no. Habrás escuchado esto de que las personas mayores no sudan. De cierta manera tienen razón, porque con la senescencia estas estructuras van a ir desapareciendo, pero no, ahora sí te podría decir que tiene que ver con los, mm, la cuestión, sí, racial, sí, de alguna manera, la disposición. Eh, Te cuento así brevemente, mencionaban que en un cuadro y de peruanos propios, de peruanos autóctonos, estaba labrando la tierra y el dibujante le había colocado unas gotas de sudor a nivel de la frente. ¿Y cuál es el motivo? El peruano autóctono generalmente no tiene mayor cantidad de glándulas sudoríparas en frente, sino curiosamente a nivel de nariz. Entonces le hacían el reparo, ¿no? Igual otras razas, entre comillas, como la raza oriental, tampoco es que transpire de la frente, sino a nivel de nariz. En eso podría variar la distribución donde hay mayor cantidad de glándulas sudoríparas ecrinas, ¿no? El cuero cabelludo también transpira bastante, ¿no? Pero la región frontal es propia de los amigos europeos. Otra interrogante. Doctor, disculpe, quería consultarle con respecto a las glándulas sebáceas que mencionó que estaban influenciadas por la carga hormonal y no le entendí muy bien la segregación en el caso de cuando la mujer estaba embarazada o cómo cambiaban de acuerdo al ciclo menstrual de la mujer. No, la glándula sebácea no tiene que ver nada con el ciclo menstrual en las damas, ¿no? No, no tiene que ver nada. La glándula sebácea va a depender si el paciente tiene alguna patología fundamentalmente. Mira, los europeos, por citarte, las damas, ¿no? Tienen tal cantidad de glándulas sebáceas, o sea, están conformadas, el factor genético es fundamental. Entonces, está formada de tal manera que su cutis, su cuero cabelludo, su piel, ¿no? Todo, la superficie cutánea, no es tan grasoso como lo podría ser aquel que padece de acné, ni tampoco el cuero cabelludo, y se lavan el cabello cada 2, cada 3 días, a diferencia de quien padece acné, que debe lavarse el cabello todos los días. Sabiendo que el acné, el órgano diana es la glándula sebácea, ¿no? Hay una mayor cantidad de producción
de sebo. Es eso la diferencia notoria que te mencionaría, ¿no? Obviamente también influye el estrés, ¿no? Hace que se produzca, pero con eso se produce mayor también componente de la glándula sudorípara y también de la glándula sebácea. Otras interrogantes. Sí, Efraín. Adelante, Efraín. Sí, buenos días, doctor. Tengo una pregunta con respecto a los queratinocitos. Usted mencionó que los queratinocitos están predominantes en la dermis y que tiene lo que vendría a ser su función, podría ser la producción de queratina. Pero acá usted mencionó que la acumulación de queratina en el citoplasma promueve el deterioro del queratinocito. O sea, ¿cómo es posible esto? Y mi segunda pregunta es, los queratinocitos también tienen una función que vendría a ser protectora en cuanto a la producción de citoquinas. ¿En qué momento el queratinocito produce las citoquinas, doctor? ¿Dónde lo has tomado tú eso de las citoquinas? Lo he leído aparte, doctor. Sí, son productores de citoquinas. Los queratinocitos. Mira, sí, pero no es que sea una de sus funciones más importantes. Las citoquinas son sustancias que permiten comunicarse entre célula y célula desde el punto de vista inmunológico. Generalmente se hacen a corta distancia y hay otros que los hacen a grandes distancias. Los queratinocitos también lo producen, pero muy poco tiene que ver este factor de producción de citoquinas. Y la otra pregunta me decías que cómo un queratinocito se destruye, ¿no? No, ajá, porque la acumulación de queratina en el citoplasma promueve el deterioro del queratinocito. Claro, el queratinocito va a tener un tiempo de vida de más o menos 30 días. ¿Y cuál va a ser su término? Servir como protector en el estrato córneo. Ya termina sin núcleo a nuclear, como hemos visto en las capas más externas, y su función es de protección. Esa capa, el estrato córneo, es fundamental para la protección, ¿no? Para la permeabilidad y para todas las funciones, porque es el que va a estar en relación con el medio ambiente, como es de entender, ¿no? Amy creo que quería participar. ¿No? ¿Alguien más quería participar? ¿Catherine? Jason. Sí, doctor. Usted mencionó acerca de lo que son las glándulas sudoríparas encrinas y mencionó que estos son como unos filamentos que desembocan. Quería saber más bien si estos desembocan independientemente, a diferencia o confluyen con las glándulas sebáceas que mencionó, o no sé, o confluyen en poros diferentes. Porque tengo entendido que las glándulas sebáceas siempre están adyacentes al folículo piloso, ¿no? Sí. Ajá. Y de ahí mencionó que las glándulas sudoríparas, al menos la encrina, que era como solamente un canal, un filete, ¿estos desembocan a través de poros diferentes o confluyen estos mismos? Eso es algo que tenía duda. Poros diferentes. En poros diferentes. Poros diferentes. Doctor, y por ejemplo, en las personas que suelen tener, por ejemplo, la piel más grasa, en estos se notan los poros como que más dilatados. ¿Estos se deben a las glándulas, a estos poros de las glándulas sebáceas o las sudoríparas encrinas, doctor? No va a haber diferencia.
lo que va a haber en los pacientes que producen mayor cantidad de sebo es que la piel se va a tornar, fuera de grasosa, más gruesa. Tú le vas a observar en la piel más gruesa. Tú vas a observar algunas personas que tienen la piel, llamémoslo así, delgada, fina, y en otros pacientes vas a observar que tienen la piel más gruesa. Unos van a tener mayor producción de sebo y otros no, porque justamente la glándula sebácea hace como que la piel sea un poco más gruesa al ser grande. Cuando ustedes lleven otros cursos de cirugía, van a notar que al hacer una incisión en cuero cabelludo o en la región facial, para hacer una intervención quirúrgica, por supuesto, ¿no? Van a notar ahí que al corte del bisturí, una glándula sebácea de varios centímetros, o de 1 centímetro y medio. Y eso hace que la glándula sebácea sea más gruesa. Todo esto guarda relación con la genética, ¿no? Podemos encontrar fototipo 4, si gustan, como el que hay acá en nuestro medio, con piel muy delgada, y obviamente sus conductos van separados. Y igual podemos encontrar acá también pacientes o personas que tienen la piel muy grasa, muy gruesa también. ¿Alguna intervención? Conforme está diseñado, nos tomamos un descanso porque todavía falta una parte. ¿Sí? Doctor, disculpe, la parte que falta son de lesiones elementales, ¿verdad? Sí, exacto. Ay, ya, doctor, claro. ¿5 minutos, doctor, de receso o cuántos minutitos nos da? No, está clasificado que de 10:30 se termina. Bueno, lo hemos hecho un poquito más extensa. Y 30 minutos es de reposo, o bueno, de descanso. De descanso. Yo lo hago en 15 minutos y también acortamos el tiempo. 10, 15 minutos. Ya, doctor, listo. Ok, gracias.